a la charla. Un placer acompañarlos y bueno, aquí para lo que dispongan. Ok, Luis, pues tenemos dificultades, también te pido disculpas porque no, esto nunca nos había pasado, se nos rompió un enlace, ¿cierto? Pero bueno, ya está llegando la gente, ya somos alrededor de unas 20 personas y pienso yo que por respeto pues del tiempo debemos de iniciar. Luis, pues yo quería antes que nada eh, hacer una pequeña introducción y yo creo que desde todos.com hemos tratado este tema una o dos veces. Alguna vez tuvimos acá en otro tema, pero este tema de PAMI fundamental, fundamental para Colombia en sí. ¿Y por qué? Pues porque es un sentido de la garantía. ¿Qué es una garantía? La garantía es la seguridad que me da una empresa, ¿cierto? O persona que me presta un servicio, ¿cierto? Y la confianza. Yo creo que por ambas partes, tanto como compradores como vendedores, es un tema que nos falta mucho, mucho en Colombia. La ley 1480, ¿cierto? Que fue la que derivó en el Estatuto del Consumidor. Por ambas partes pienso yo que falta conocimiento. A veces como consumidores no conocemos la ley 14, o sea, la ley 1480 y el Estatuto del Consumidor, ¿cierto? Y que nos permite hacer reclamaciones efectivas, hacer reclamaciones respetuosas, hacer reclamaciones dentro de los tiempos. Lo mismo por el otro lado de algunos constructores, en este caso, pues que estamos hablando de propiedad horizontal, Sí, no sí, es claro. conocido o desconoce, no es una cultura de cómo responderle a esos compradores, ¿cierto? ¿Cómo los fidelizo? ¿Cómo les entrego a satisfacción obras o productos, ¿cierto? Que sean satisfactorios para cada quien. Yo creo que hace unos ya hay muchos años, no recuerdo si es unos 12, 13, con el tema de la caída del edificio Space, ¿cierto? De la constructora CDO. Eso generó un antecedente en Colombia, en Medellín y en especial en Colombia, ¿cierto? Yo digo Y comenzó entonces aseo todo este tema de y cómo recibir y no recibir. asepsia, Entonces, Luis, y es el tema que vamos a tratar. Yo te agradezco mucho. Le pido a Anderson, por favor, que me cierre el micrófono de alguna de las personas que está ingresando, que ellos no saben, ¿cierto? Y entran con el micrófono abierto. Gracias. Y Luis, pues entonces, bienvenido. Quiero presentarte. Luis es abogado, especialista en Derecho Comercial y con un magíster en Derecho Económico, ¿cierto, Luis? Sí, Álvaro, eso dice el cartón. Eso dice el cartón y la experiencia de muchos años. Luis, ustedes tienen sede en Barranquilla y en Medellín, ¿cierto? Sí, Álvaro, somos una firma joven y familiar, Plata López Abogados Asociados, los socios principales pues somos mi hermano y yo, y en este momento tenemos abiertas nuestras oficinas en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Barranquilla. Ok, ¿qué servicios prestan, Luis? Álvaro, en particular nosotros estamos concentrados en dos grandes áreas. Un área que nosotros hemos denominado derecho corporativo. Ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con derecho societario, derecho contractual, derecho de daños, derecho tributario y derecho de la responsabilidad, tanto responsabilidad contractual, extracontractual, responsabilidad profesional, responsabilidad médica, responsabilidad del constructor. Y otra área que es el área de derecho laboral, en donde trabajamos derecho laboral individual, derecho colectivo, derecho laboral administrativo y derecho de la seguridad social. Ok, muchos servicios. Específicamente en el tema, me contabas vos ya hace, la primera vez que te tuvimos, vos trabajás mucho en ambos lados, tanto en las constructoras como en la PH, ¿no? Sí, hemos tenido la oportunidad en estos pues ya casi 20 años de trayectoria de estar de ambos lados. Hemos sido asesores de empresas constructoras, tanto en procesos de entrega de zonas comunes, elaboración de reglamentos de propiedad horizontal, asesorándolos o representándolos jurídicamente en procesos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante los jueces por reclamaciones de garantía. Y efectivamente también hemos tenido la posibilidad de ser abogados de copropiedades o incluso de propietarios de bienes privados en sus reclamaciones, no solamente por temas de garantía, sino también por temas de incumplimientos contractuales, por temas de publicidad engañosa que se ve mucho en los proyectos. Tuvimos, me acuerdo ahorita solo para contar la anécdota, un proyecto que estaban promocionando con una área privada casi de 1 hectárea y cuando fueron a entregar una zona verde privada, y cuando fueron a entregar resulta que lo que estaban promocionando como una zona verde privada era el parque que quedaba detrás del conjunto.
un parque de la ah. ciudad. Sí, entonces, por ejemplo, eso fue un caso de publicidad engañosa. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar de lado y lado, pues obviamente siempre cuidándonos de los márgenes éticos y de no ser abogados de un lado y de otro con las contrapartes, pero por el contrario, lo que nos ha ayudado mucho es también para tratar de servir como mediadores y de buscar solución a estos conflictos más que en la esfera judicial a través de la conciliación y de las soluciones amistosas, porque como lo decías tú en la introducción, cada vez más las constructoras se dan cuenta que su mejor publicidad es un proyecto con clientes contentos. Cuando tú vas a comprar un proyecto, ¿quién te vendió? No, la constructora X. ¿Y qué tal? No, me han salido buenísimos, han respondido por las reclamaciones, cada vez que se daña algo vienen y lo arreglan y vienen y lo cambian. Es la mejor publicidad que tiene una constructora. En cambio, cuando no, pues, los tuvimos que demandar y llevamos 3 años con una demanda y no han podido arreglar, no les compren que son malísimos. Entonces también hemos tratado de incentivar mucho esa cultura de la resolución de los conflictos a través de los mecanismos alternos y evitar la judicialidad de estas cosas, que al final es mucho más rápido y más conveniente para todos. Álvaro, creo que tienes tu micrófono en silencio. Sí, señor, estaba diciendo que a partir de lo que decías en Medellín, después del evento del edificio Space se generó NAFIT, si no estoy mal, les hice por ahí un guiño a ver si teníamos un curso precisamente de recibir copropiedades. Ellos tienen en el área de investigación, Construgarantías. Construgarantías es todo un tema de investigación que lo soportan constructores serios, ¿cierto? Para poder avanzar en ese tema, que no es un tema de bajo calibre, es un tema de un calibre muy alto, porque a veces los presupuestos, o sea, los dineros que se manejan acá o los impactos, ¿cierto?, que se tienen son grandísimos, porque pues uno no compra apartamentos diarios, ¿cierto?, o propiedades. Entonces es un tema realmente de un alcance muy, muy, muy alto. No, Álvaro, y qué pena que te interrumpa, y esto lo voy a decir más adelante, pero tú que hablas de presupuestos, todos los que vivimos en copropiedades sabemos que el presupuesto de la copropiedad, la cuota que pagamos todos, alcanza para el mantenimiento de los salarios y se acabó. De ahí no sobra un peso porque pues todos queremos pagar cuotas de administración bajitas y los presupuestos son casi que a ras. Y resulta que cuando se presenta un tipo de procesos de esto, lo primero que hay que sacar es una cuota extraordinaria para contratar al ingeniero que va a hacer el estudio y para pagarle al abogado, y hasta ahí llegó la reclamación, porque la plata. Entonces, también es importante el tema de la prevención y de revisar esto antes de que llegue el conflicto, porque el conflicto cuesta y en una copropiedad a veces es difícil recoger dineros adicionales para este tipo de cosas. Yo creo que sí, y es importante que dentro de los presupuestos hagamos conciencia de tener un recurso para el acompañamiento jurídico. Pero para no profundizar en esos temas de presupuestos ahora y de lo que estás diciendo que es la realidad y se acaba y no hay cómo pagarle al abogado para hacer la reclamación, entonces ni una cosa ni la otra. Quiero pasar a la metodología. Como ustedes saben, pues normalmente no tratamos de hacer charlas magistrales, pues, o sea, que solamente Luis les va a hablar y al final haya unas preguntas. No. Lo ideal es que vamos desarrollando el tema, vamos preguntando, también hay que dejar evolucionar el tema naturalmente. Vamos a dejar a Luis que nos hable unos 10 minuticos, ¿cierto? Y le vamos haciendo algunas preguntas, al final también hay preguntas. También hoy aprovecho para decirle que pues tenemos 2 sorteos. El sorteo principal es que Luis les va a permitir una asesoría virtual. Entonces ya le contamos cuáles son, él nos cuenta cuáles son los alcances de esa asesoría. Y también por edetodos.com van a tener, que es el segundo, el primero que conteste bien una pregunta, ¿cierto?, que Luis va a hacer, se va a ganar esa asesoría virtual con el doctor Luis. Y el que quede segundo se va a ganar el curso básico de términos y definiciones de la norma técnica sectorial 602. Entonces, para no dar más preámbulos, doctor, somos todo oídos. Ya estamos en sus manos. Gracias, Álvaro, muy amable. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias a todos, muy buenos días. Y yo voy a empezar. Luis, discúlpame un segundo, no estamos viendo tu presentación, ¿la puedes publicar? Sí, ya voy para allá. Venía Claro que aquí sí. a
a compartirles mi pantalla porque quiero empezar la charla con dos cosas. Y es que quiero poner el contexto de la magnitud de este tipo de conflictos. Esta es Álvaro, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, señor, estamos viendo la pantalla. Ok, esta es una noticia que se publicó el 24 de julio del 2021, es decir, hace menos de un mes, en el periódico El Espectador, respecto a un tema de garantías en un inmueble. Pelea por la fachada del exclusivo edificio Peñas Blancas en Bogotá. Solo para poner una referencia, en ese edificio tiene propiedades Juanes y tiene propiedades Margarita Rosa de Francisco. Eso nos indica un poco el escenario frente al nivel de personas que viven allí. Y lo otro que nos ubica es el costo de los apartamentos. Apartamentos que se venden hasta por 7.000 millones de pesos. Es un edificio de 66 apartamentos, cada apartamento puede costar 7.000 millones de pesos. Y tienen una reclamación por unos arreglos de fachada que pueden llegar a costar 10.000 millones de pesos. Es la demanda. En ese sentido, la noticia lo que plantea es que, observen esto, la SIC en primera instancia le dio la razón a Escalar. Escalar es la constructora, al considerar que la demanda se había presentado por fuera del tiempo legal, por lo que ni siquiera entró a analizar el debate de fondo sobre si efectivamente hay falla en la fachada y si le corresponde a la constructora o a la copropiedad solucionar el asunto. Esta decisión fue confirmada el pasado miércoles por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró lo mismo. Como no existió defecto estructural sino de acabados, la garantía termina un término de 1 año, por lo que en el 2018 ya no se podía presentar la demanda. Entonces, observen este caso, insisto, esto no es una constructora pirata que le vendió a unos señores por allá en un lotecito perdido, quién sabe en qué sector o en qué municipio. No, es una constructora reconocidísima que le vendió unos apartamentos costosísimos a celebridades y personas reconocidas del país, y que por desconocimiento de la norma, simplemente por no saber cuál es la diferencia entre una garantía estructural y una garantía sobre acabados y el término de duración, perdieron un pleito de 10.000 millones de pesos. Pleito que se perdió en primera instancia en la superintendencia y en segunda instancia en el Tribunal de Bogotá. Es posible que se interponga el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia por el valor de las pretensiones. Muy seguramente así será, pero pues de entrada ese es un pleito que va a durar por lo menos 5 o 6 años en la Corte Suprema de Justicia, y entre tanto un apartamento de 7.000 millones de pesos desvalorizándose, una propiedad que se devalúa por el deterioro y por los daños que se están ocasionando. Entonces, solo con esa introducción, porque es que, lo quería poner de ejemplo porque todos hablamos del edificio Space, o todos hablamos del edificio Agua Clara en Cartagena, pero aquí no hay que esperar que el edificio se caiga, aquí no hay que esperar que la construcción amenace ruina. Aquí es un tema tan claro como un arreglo de fachada. Sí, que la fachada era en mármol y que cuesta un billetal, pero hay que estar pendientes de ese tipo de cosas. Entonces, con esa pequeña introducción, quiero contarles entonces de qué vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de las garantías de los bienes inmuebles en el Estatuto de Protección al Consumidor. Mi nombre es Luis Carlos Plata López, ahí está mi correo electrónico para que quienes estén interesados al final en tener mi contacto, con mucho gusto. Y hoy vamos a hablar de 5 temas principales. El primero, pues el concepto de consumidor. Esto parece casi que obvio, pero les voy a plantear un par de situaciones en donde no hay consumidor. El marco legal y el marco normativo, los tipos de reclamaciones que existen, el procedimiento para resolver las reclamaciones y las consecuencias que trae para el constructor y para el promotor de vivienda no responder por las garantías.
Esto lo vamos a encontrar, obviamente, en la Constitución Política, artículo 78, en la Ley 400 de 1997, que es la ley que estableció el concepto de normas sismo resistentes. Y esto es muy importante, muchachos. Miren, si ustedes se van de aquí dentro de un rato, sabiendo la diferencia entre garantía por fallas estructurales y de estabilidad de la obra y garantía por acabados y líneas vitales, y es lo único que saben después de que se vayan, nos damos todos por bien servidos. Y esa diferencia entre falla estructural y acabados y líneas vitales no la vamos a encontrar en la ley 1480. Esa es una diferencia que la vamos a encontrar es aquí, en la ley 400 del 97, que nos establece la definición de elemento estructural de la obra, que nos establece la definición de acabado, que nos establece la definición de línea vital y que nos establece la definición de estructura. Luego tenemos, ahora sí, la ley 1480 y su decreto reglamentario, el decreto 735 de 2013, que es el que establece el procedimiento y el alcance de las garantías, y la ley 1796 del año 2016, que la conocemos todos como la ley SPACE, pero que efectivamente es la ley de protección a los compradores de vivienda nueva. Entonces, ese es el marco que nos va a regular, digamos, el contenido de la charla. ¿Por qué quiero hablar del concepto de consumidor? Porque lo saben muy bien ustedes, mejor que yo, existen propiedades horizontales de uso residencial, propiedades horizontales de uso comercial y propiedades horizontales de uso mixto. Entonces, imaginémonos que yo soy una gran superficie, no sé, Almacenes Éxito, no sé, Álvaro, si aquí nos cobran cuña, pero Almacenes Éxito, Jumbo, cualquiera de estos, y compro un local en un centro comercial para desarrollar mi actividad. Y se presenta un problema con el constructor del centro comercial, frente a la estructura o frente a la estabilidad de la obra. Entonces, preguntamos si ese persona, ese comerciante que compró un local dentro de un centro comercial o que compró un local en una propiedad horizontal de uso mixto, donde tenemos un bulevar o un primer piso con locales comerciales y luego una torre de apartamentos u oficinas. Hoy aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto de apartaoficinas, también muy de moda. ¿Están o no protegidos por el Estatuto de Protección al Consumidor? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que consumidor no solamente es la persona natural, también puede ser una persona jurídica. En ese sentido, esta empresa, compañía, almacén de grandes superficies o una cadena de distribución de vestuario o una cadena de distribución de productos de belleza, como lo queramos llamar, la persona jurídica puede ser consumidor, pero con una característica, y es que debe adquirir como destinatario final. ¿Qué quiere decir que adquieras como destinatario final? Que no adquieres el bien para volverlo a poner en el mercado. Me explico. Hay empresas que adquieren o compran bienes solamente por inversión para alquilarlos, ¿sí? Entonces yo compré 5 locales en un centro comercial para alquilárselos a diferentes empresas. En ese sentido, yo que compré el local no soy el destinatario final. ¿Por qué no soy el destinatario final? Porque lo estoy adquiriendo para volverlo a poner en el mercado, bien sea porque lo estoy revendiendo o porque lo estoy dando en arrendamiento. Que adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su necesidad, para la satisfacción de una necesidad privada, propia, privada, familiar, doméstica y empresarial, cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Y aquí es donde está el problema. Si yo soy un almacén de cadena o si yo soy un distribuidor de productos de belleza al menudeo, o si yo soy un almacén de ropa y compro un local para poder establecer mi negocio, para poner mi establecimiento de comercio, pues soy una persona jurídica, soy el destinatario final, estoy satisfaciendo una necesidad empresarial, pero esa necesidad está intrínsecamente ligada a mi actividad económica. Por lo tanto, no encajo dentro del concepto de consumidor. Y como no encajo dentro del concepto de consumidor, las garantías que voy a tener para reclamar
no van a ser las del estatuto, sino otras garantías distintas que están en el Código de Comercio y en otras normas, pero no las del estatuto. Ahora miremos el caso contrario. Resulta que una empresa de Medellín, una constructora en Medellín, tiene varios proyectos en Barranquilla. La sede principal de la constructora es Medellín, pero tiene 2 o 3 proyectos aquí en Barranquilla. Y resulta que para facilitar la estadía de los ingenieros, los arquitectos, los residentes de obra, compraron 2 apartamentos en Barranquilla para que estos señores vivieran en Barranquilla mientras duran las obras. La constructora es el destinatario final porque compra el apartamento para satisfacer una necesidad empresarial, que es que sus arquitectos, sus residentes vivan en él mientras se desarrolla el proyecto en Barranquilla, pero esa compra no está intrínsecamente ligada con su actividad económica. La constructora le pudo haber dicho a los arquitectos, cojan en arriendo un apartamento o vivan en un hotel. No es indispensable comprar ese apartamento para que la constructora desarrolle su actividad económica. En ese caso, sí estamos en el concepto de consumidor. Entonces, esto es muy importante porque en caso de un conflicto con un constructor frente a la efectividad o no de una garantía en un bien inmueble, lo primero que uno tiene que definir es si el demandante tiene o no tiene la connotación de ser consumidor. Porque si se demanda bajo la garantía del Estatuto de Protección al Consumidor y la otra parte, el abogado, se da cuenta que no eres consumidor, de entrada te saca del negocio estableciendo una cosa que los abogados llamamos falta de legitimación en la causa, y es que tú no estás legitimado para demandarme bajo la esfera del Estatuto de Protección al Consumidor porque no eres consumidor. Entonces ese es como el primer gran evento. Obviamente, en una copropiedad de uso exclusivamente residencial, esta dificultad no la tenemos. Ahí todo el mundo es consumidor, están adquiriendo para satisfacer sus necesidades familiares, incluso el que compra por inversión, ¿no? Aquí en la costa Caribe tenemos muchas personas que compran apartamentos y viven en Bogotá, viven en Medellín, viven en Cali y compran apartamentos en Santa Marta, Cartagena, como segunda vivienda, como vivienda de recreo, o incluso los compran para alquilarlos como inversión. Esa situación no te quita la condición de ser consumidor y ahí no tenemos ningún problema. Los consumidores obviamente tenemos derechos y deberes. Dentro de los derechos, para mí tal vez el más importante es que los consumidores tenemos derecho a recibir información con unas características especiales, información veraz, información oportuna, información comprensible, información verificable, que tenemos derecho a recibir los productos en condiciones de calidad, idoneidad y seguridad. Aquí es donde está el tema de las garantías, y obviamente pues el derecho a la igualdad, el derecho de participación y el derecho de protección. Pero también tenemos un deber muy importante los consumidores, y es formarse respecto de la calidad de los productos. Esto no es formarse, es informarse, pido disculpas. Así como de las instrucciones que suministra el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo, conservación e instalación. Y aquí hay 2 preguntas. Señores, ustedes van al concesionario, sacan su carro nuevo y en la guantera del carro viene el manual de usuario del carro, que es un tomo así gordo que parece el Antiguo Testamento. ¿Quién se lo ha leído? Estoy seguro que nadie. Y cuando ustedes compran su apartamento, la constructora, la mayoría de las veces, si es una constructora seria, les entrega el manual de usuario del apartamento. Pero es que ¿quién no va a saber usar un apartamento? O sea, un apartamento uno se pasa y se va a vivir allá y uno necesita manual de usuario del apartamento. Bueno, el manual de usuario, entre muchas cosas, por ejemplo, debe traer las especificaciones de las líneas vitales, la tubería de gas, agua y tal. Por ahí tuve algún caso de un señor que se puso a hacer unas modificaciones en la sala de su casa, a empotrar unos muebles para tener ahí un sistema de audio y sonido, video, y resulta que con el primer cincelazo que metieron, reventaron la tubería del baño que daba al cuarto que estaba en la pared del otro lado. Simplemente por no fijarse en el manual de usuario, el plano hidráulico del apartamento que se lo habían entregado con el manual de usuario. Entonces, de ahí en adelante,
muchas cosas. Compramos los apartamentos y queremos hacer remodelaciones, que quiero tumbar una pared para que el balcón se me vea más grande, o que quiero cambiar una pared para que el cuarto se me vea más amplio, y cuando vamos a dar cuenta resulta que esa pared es lo que nosotros coloquialmente llamamos un muro carguero, que en ingeniería llaman una pared estructural, y generamos un daño tremendo no solo en nuestro apartamento, sino en todo el edificio, simplemente por no leer el manual de usuario. La forma de hacer el mantenimiento de las fachadas. Esos manuales de usuario traen específicamente las instrucciones de cuáles son los productos, la periodicidad y la forma de hacer el mantenimiento de las fachadas, dependiendo del material con el cual se ha dado el terminado o el acabado de la fachada. Y eso no lo leen y luego es que eso, la constructora entregó eso malo y vas a ver y es que no se hizo el mantenimiento adecuado. Y el abogado de la constructora te va a sacar el manual de mantenimiento y el día de la audiencia le va a preguntar al administrador, diga si es cierto o no que usted nunca se leyó el manual de usuario y explíquele si al juez si el mantenimiento de las zonas comunes se hizo conforme al manual de usuario. Y ahí se acabó el proceso y ganó la constructora. Entonces también ese deber de informarse respecto de las instrucciones que suministra el constructor. Ahora, pues, también está el otro extremo, no es que nunca me entregaron instrucciones, y eso ya es una cosa en la cual falla el constructor y obviamente pues vamos a tener ventajas desde el punto de vista de los demandantes. Luis, ¿alguna vez me contrató un constructor aquí en Medellín para una obra en el norte muy grande, 1.500 apartamentos? Tenían muchas dificultades porque no, malas administraciones, malos consejos, y el hombre no estaba vendiendo porque ellos venden voz a voz, como bien vos lo decías. Hombre, desanudar una controversia y un conflicto por ahí de unos 8 años, porque creo que se había entregado la primera torre, ¿cierto? Donde el consejo pedía unas reclamaciones y unas garantías sobre algunas cosas que se supone la constructora no había entregado. Una constructora grande aquí en Medellín y seria, sí la había entregado, pero los consejos y los administradores anteriores nunca habían hecho garantías. O sea, perdón, nunca habían hecho mantenimiento a esas fachadas, a esas líneas vitales y una cantidad de cosas. Pues no había ya ninguna reclamación. Explique eso ante un consejo. Y un tema que es muy colombiano, que es muy de nosotros, es que vamos a demandarlos. Todos pensamos que porque demandamos ganamos, y no es así. No es así. Es necesario conocer nuestros deberes y nuestros derechos, ¿cierto? Para saber hasta dónde vamos y cómo nos nivelamos en una demanda o no, si es que vale la pena. Otra cosa es cuánto dura una demanda de este tipo, ¿cierto? Y lo que esto significa. Entonces, con eso quería pues resumir parte de lo que vos decís, y es conocer derechos y deberes, tanto por parte de nosotros como consumidores, como de los que nos venden cosas, pues, o sea, como consumidores y como vendedores. No, efectivamente, Álvaro, ahí hay de todo. Yo alguna vez me enfrenté a una reclamación en un edificio que porque en el salón social se estaba generando una humedad y que esa humedad pues estaba generando deterioro en las paredes, en los techos y que efectivamente ya incluso se sentía el mal olor. Y cuando vamos a ver la causa de la humedad es que el desagüe de la losa donde estaba del salón social estaba taponado de hojas. Y entonces estaba toda el agua emposada y estaba generando humedad. Y ¿cuánto hace que no suben un señor de mantenimiento a la terraza del salón social a hacer limpieza a los desagües y a sacar las hojas? Eso no es un problema de que la constructora haya entregado el salón social mal impermeabilizado, es que no han tenido la delicadeza de subirse a limpiar las cañerías y las tuberías y quitar las hojas. Entonces eso es bien común. Pero también quiero decir que especialmente uno de los mayores derechos que tenemos los consumidores es el derecho a la reclamación. Reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y obtener la reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades. Miren, esto de lado y lado, cuando hacemos la charla con administradores y con copropietarios, siempre la recomendación es reclamen, hagan la reclamación de las garantías, preséntese ante la constructora por cualquiera de los canales, puede ser personalmente, hagan la reclamación yendo hasta las oficinas, por vía telefónica, presenten un documento escrito, mándenla a través del correo electrónico, utilicen cualquiera de los canales que tenga
la constructora, pero presenten la reclamación. Y la recomendación al constructor siempre es: conteste. El consumidor tiene derecho siempre a recibir constancia de que presentó su reclamación y tiene derecho a que le contesten. No contestarle a una reclamación que presenta el administrador de un edificio si la reclamación es de zona comunes, o no contestarle a un propietario de un bien privado, es la peor estrategia que puede tener una constructora. Esa no contestación va a tener consecuencias procesales y administrativas que es mejor evitar. Ahora, si es que la constructora no quiere responder, yo siempre digo, pues conteste y diga que no va a responder, pero conteste. Lo peor que se puede hacer es no contestar. Como les digo, las reclamaciones pueden ser de muchas formas. Puede ser una petición de información, una petición de documentos, una petición de correcciones, etcétera, etcétera. Puede ser una queja por indebida atención o por inconformidades, o puede ser un reclamo, que es en el caso que hablamos de la efectividad de la garantía. Yo le puedo decir a la constructora, por ejemplo: señor constructor, entrégueme los documentos de garantía que le dio el proveedor de la planta eléctrica, o entrégueme los documentos de garantía que le dio el proveedor de los ascensores, o el proveedor de la bomba hidráulica, o el proveedor que instaló la maquinaria en la piscina. Cualquier tipo de... puedo ir a pedir los documentos. También, pues, como les digo, puedo presentar una queja, o en general, y a lo que nos vamos a referir es a los reclamos derivados de la efectividad de la garantía. ¿Qué comprende la garantía? Esto es muy importante. Primero, la calidad. ¿Qué es la calidad? Es la condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él. Entonces, a veces me dicen: no, es que ese conjunto es de muy mala calidad. Depende, y salgámonos un poco de las constructoras. Si a mí me ofrecen un carro y me dicen: este carro rinde 100 kilómetros, o no, 40 kilómetros por galón de gasolina, eso es una característica que se le está atribuyendo al carro. Entonces, no es que el carro, puede que haya un carro que rinda 60 kilómetros por galón de gasolina. ¿Cuál es de mejor o de peor calidad? ¿El que rinde 60 o el que rinde 40? No, no es un tema de mejor o peor calidad, es que son características distintas. Entonces, cuando a mí me ofrecen un producto y yo digo que no cumple con las condiciones de calidad, el reloj es resistente al agua, y resulta que lo meto al agua y no es resistente. Es una característica del reloj y tiene una condición de calidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que la calidad no es que sea buena o mala, sino que el producto, en este caso el conjunto residencial, el apartamento, el edificio que nos están ofreciendo, cumpla con las características que de él está ofreciendo el constructor. En cambio, la idoneidad sí tiene que ver con que el producto sea apto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido comercializado. Entonces ahí sí, ¿no? Es que el apartamento o el edificio tiene unas grietas enormes que se puede ver de un lado a otro del muro, que cuando se pasa, yo conocí un edificio que cuando llovía se filtraba el agua y empezaba a salir agua por los tomas eléctricos. Uno no puede vivir aquí, en cualquier momento se hace un cortocircuito, se hace un incendio, y esto, entonces en este caso, el inmueble no es apto para satisfacer la necesidad. Y la seguridad, pues es la condición frente a la cual el producto cumple con las condiciones mínimas de seguridad a las que todos tenemos derecho. Hay una cosa muy importante en construcción, y es la famosa norma técnica NTS 10, que tiene que ver con la norma sismoresistente, pero que tiene muchas otras cosas, como por ejemplo los sistemas contra incendios, como por ejemplo, la otra vez tuve una discusión en un edificio. La norma decía que de acuerdo al índice de ocupación, las escaleras de evacuación debían tener 1,10 metros de ancho, y resulta que el constructor la había hecho de 80 centímetros. ¿Cuál es la solución? Pues en estricto sentido deberíamos ampliar la escalera para que el amplio no sea de 80 sino de 1,10, pero eso implicaba casi que tumbar toda una pared de toda una fachada de los 20 pisos del edificio. Hay ciertas cosas que son muy difíciles de reconstruir o de volver a poner en su punto,
Y ahí es donde uno también un poco, lo que tú decías, Álvaro, hace un rato, hay que entrar a negociar o a conciliar estas cosas. Luis, Okay, discúlpame, te dime. interrumpo. El tema de la calidad me parece muy importante que lo toques acá porque paso existen y terminaste con la NTC S10, creo que es, algo así, esa norma de construcción. Las normas técnicas colombianas por el ICONTEC, ¿cierto? Que son normalmente basadas por el ICONTEC o certificadas por el ICONTEC, también está Bureau Veritas y otros. Lo que hacen es dejar o sea, la relativización de la calidad. Entonces, hay una pregunta que nos debemos de hacer nosotros como administradores. Yo presto un servicio de calidad o no. Entonces, ¿con referencia a qué? ¿Relativo a qué? Entonces, cuando una norma técnica se hace, lo que especifica precisamente son unas condiciones que ya se han reunido unos gremios, se han reunido unos prestadores del servicio específico. Pongamos hablemos de los carros, que quedan los ejemplos, son muy claros en los carros, y pongamos el ejemplo de seguridad, ¿cierto? En un carro, de la calidad de seguridad en un carro. Entonces, los carros más seguros del mundo tienen, si no estoy mal, 7 airbag, ¿cierto? Los que estén por debajo de 7 airbag o de 6 airbag no van a tener un certificado de seguridad en los carros. Lo mismo sucede con la prestación del servicio de administración. Si yo tengo la norma técnica sectorial SI02, que es la norma, ¿cierto? Que es la norma técnica colombiana para nosotros, para los administradores, ahí están los qué. ¿Cómo yo presto un servicio? O sea, ¿cuáles son los qué que yo voy a cumplir para prestar un servicio de forma idónea, ¿cierto? Y segura de administración de propiedad horizontal. Si yo no cumplo con esos qué, no estoy cumpliendo con la calidad observada o certificada. Ahí es cuando sucede lo del edificio. El señor no cumplió con el 1.10 de escaleras y entonces entramos en dificultades. Entonces es importante eso. Cuando uno compra un producto, decir, venga, ¿qué certificados tiene? Venga, constructora, ¿usted qué certificaciones tiene? ¿Usted cumple con la norma? ¿Cierto? Eso es una de las cosas que uno tiene que preguntar dentro de la información, o sea, la información que ellos le deben de brindar a uno. ¿O no, Luis? Claro que sí, Álvaro. Y cosas, por ejemplo, tan fundamentales como el sistema antiincendio. Vamos todos a los edificios en donde vivimos y démonos cuenta cuántos edificios tienen sistema antiincendio. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría no lo tienen. Yo vivo en un edificio que lo entregaron en el año 2018 y el constructor no instaló sistema antiincendio y fue el Consejo de Administración en el proceso de zonas comunes que contrató a un experto en esta norma técnica y dijo, por norma hay que tener sistema antiincendio, detectores de humo, aspersores, alarmas, no sé qué. La sola instalación del sistema en los 8 pisos del edificio costó más de 100 millones de pesos y no tuvo el constructor otra que instalarlo porque no cumplía con las condiciones de la norma técnica. Hay otras cosas que son ya más elementales. El pasamanos en las escaleras de evacuación. A veces solamente hay pasamanos a un lado y resulta que la norma técnica debe decir que los pasamanos deben estar a ambos lados o las cintas antideslizantes. En fin, pero todas esas cosas que aparecen en esa norma técnica, que además tiene muchos capítulos y que es muy voluminosa y bien difícil de conocer, es lo que establece las condiciones de calidad para la entrega de los inmuebles y los edificios que se construyen con posterioridad al 2010, que fue la entrada en vigencia de la norma. Los que se construyeron antes, pues será en vigencia de la norma que estaba en ese momento. Ok, entonces lo que les decía al principio, esto es lo más importante de hoy. Los que están por allá tomando café o los que están conectados con todo apagado y no están poniendo cuidado, pongan cuidado en este momento. Los inmuebles, por ley, tienen 2 tipos de garantía. Las garantías sobre acabados y líneas vitales y las garantías sobre estabilidad de estructura. ¿A qué me refiero a acabados o líneas vitales? La fachada, que es que la fachada tenía unas placas de mármol o tenía unas placas de piedra o tenía un adobe dulce o tenía unas plaquetas de grés y se empezaron a caer. Esos son acabados. Que es que resulta que en el salón social hay un salón de juegos y toda la baldosa del salón social se reventó y se partió y
Eso pasa mucho, no sé, pareciera como que hubiera caído una bomba y ¡pum! Se revienta, se levanta todo el piso. Esos son acabados. Que la pintura empezó a descascararse, esos son acabados. La impermeabilización de la azotea, esos son acabados. En cambio, las líneas vitales se refiere a la infraestructura básica de redes, tuberías o elementos conectados o continuos que permitan la movilización de energía eléctrica, agua y combustible. Entonces, las líneas vitales son las tuberías de gas, las tuberías eléctricas, las tuberías de acueducto, las tuberías de aguas negras, las tuberías de citofonía. Alguna vez en un conjunto nos hicieron la reclamación que querían que cambiáramos todo el sistema de citofonía porque ya no funcionaba. Esa es una garantía sobre líneas vitales. En cambio, cuando hablo de afectación de estabilidad de la estructura, estoy hablando de estabilidad de la obra, de elementos estructurales. Y me voy a adelantar un poquitico. Es cuando una garantía por estabilidad de la obra o por estructura casi que me implica a mí como demandante o como reclamante el deber de probar que la obra amenaza ruina o que la obra colapsó. Es decir, la afectación de la estabilidad de estructura tiene que ver casi con que el edificio se va a caer. Y esa es una gran crítica al sistema colombiano de garantías, porque la garantía de acabados y líneas vitales es solo de 1 año y la garantía de estructura y estabilidad de la obra es de 10 años. Y por lo general, si tenemos ingenieros aquí en la audiencia, ustedes van a saber que estos problemas no aparecen al año, aparecen a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. Es muy difícil que durante el primer año de vida útil del edificio empiece uno a ver este tipo de daños. Entonces resulta que te aparece en el año 3, en el año 5. Entonces empieza el abogado que te va a decir, eso es un defecto de acabados y la garantía es de 1 año, ya se venció. Ah, pero es que la garantía es de 10 años, metámosla por la estructural. Para poderla meter por la estructural, que es de 10 años, te toca hacer un proceso técnico con personal calificado para convencer al juez que esa reclamación que tú estás haciendo, por ejemplo, porque hay fisuras en la fachada, porque hay humedades, porque hay problemas de levantamiento de pisos, no es un problema de simples acabados, sino que es un problema estructural. Y la pregunta que le va a hacer el juez al perito o al ingeniero que ustedes construyan es, señor arquitecto o señor ingeniero, como consecuencia de ese daño, el edificio puede llegar a colapsar. Si la respuesta del ingeniero es que no, la respuesta del juez es, entonces eso no es estructural, es de acabados y estás por fuera de la garantía. Eso es así de simple. Y se los digo por no solamente pues, el conocimiento académico de esto, sino por la cantidad de procesos que hemos tenido en donde el proceso se soluciona así de simple. Y si el ingeniero dice que sí, que gracias a ese daño se puede caer el edificio o puede llegar a colapsar, la siguiente pregunta es, muéstreme los estudios o los experimentos o los análisis estructurales que usted hizo en el edificio para llegar a esa conclusión. De lo que hablábamos hace un ratico, Álvaro, es que estos procesos para las copropiedades no son baratos, porque implican una carga probatoria grande. Sí, Luis, yo invitaría, con eso que acabas de decir, que me tocó hacerlo acompañando desde 360 Consultores al constructor que les decía hace un momento, que los administradores cuando tengan garantías pongan en blanco y en negro este tipo de cosas, ¿cierto? Ante los consejos. O sea, que es susceptible de ser, de que sea garantía, de que sea demandado, pues, o sí, más demandado, ¿cierto? De que requiera o amerite un proceso, ¿cierto? Y que no, para no perder tiempo y para no soñar. Pasan años y hay consejos soñando y soñando que vamos a demandar y que vamos a adquirir no sé qué y que nos van a pagar tal cosa, cuando vos lo acabas de decir y muy claro. O sea, ¿qué es estructural y qué es y qué no es estructural básicamente, ¿cierto? Y mira qué tan fácil vos lo decís, un juez lo resuelve de forma inmediata. Con esto quiero aprovechar a darle aquí unas cosas que tienen que ver con el tema, y es la señora Zulma Cifuentes Montoya, fiel a nuestros webinars, y te agradezco, Zulma, por siempre estar pendiente de nosotros, pregunta o nos dice,
En el edificio donde administro tiene 2 años y presenta descascaramiento y tiene humedad. Aún puedo reclamar. Aún puedo reclamar. Pienso que es lo que me pregunta ahí. El 05 de junio del 2020 recibieron zonas comunes. Es lo que nos dice. Entonces, lo que entiendo ahí es, hay que definir si es estructural, si no es estructural, ¿cierto? Y Álvaro, obviamente aquí quiero hacer eso, una salvedad. Lo que digamos acá naturalmente son conceptos, son opiniones, todo requiere de un detalle, ¿cierto? Para que después no nos digan, vea, Álvaro, Luis dijo allá que yo podía o no podía. Naturalmente aquí hay que ir a constatar las cosas, pero son orientaciones que podemos dar desde acá. Álvaro, claro que sí, obviamente. Y aquí en la costa tienen un dicho que a mí me gusta mucho y no sé si, la verdad es que lo escuché aquí, no sé si se oye en otras partes del país, y es que para gustos los colores y pues para opiniones los abogados. Puede que haya otros abogados que tengan una opinión distinta, pero aquí hay un punto fundamental que tú acabas de tratar y que yo lo voy a tratar muy tangencialmente por dos razones. Uno, porque da espacio para otro webinar, otra hora solo para hablar de eso. Y dos, pues porque como consecuencia del anterior, me lo voy a guardar a ver si me vuelven a invitar otra vez. Y es el tema de recepción de zonas comunes. ¿Por qué? Porque mira que la pregunta, la señora Zulma te dice, recibimos zonas comunes tal día. Y en mi concepto, otra vez ahí sí, para opiniones los abogados, así como para gustos los colores, entre los administradores y ciertos abogados se ha generado una concepción, insisto, que para mí es errada, de que la garantía solo empieza a operar cuando se formaliza la firma de las actas de recepción de zonas comunes. Y entonces yo recibí tal día, a partir de ese día es la garantía. Y yo creo que eso es equivocado, por dos razones. Uno, porque las zonas comunes en la ley 675 están divididas en esenciales y en no esenciales. Las zonas comunes esenciales se entienden recibidas en la medida que cada propietario de un bien privado va recibiendo su inmueble. ¿Cuáles son las zonas comunes esenciales? Los pasillos, el ascensor, las vías de acceso, el suelo, la cubierta de la edificación. Sí, esas son las zonas comunes esenciales, que insisto, se entienden por recibidas cada vez que un copropietario adquiere y firma su escritura de venta de su bien privado. Y en las zonas no esenciales, la piscina, el salón social, el gimnasio, la zona de juegos de niños, no sé qué. Entonces tienen la idea de que como no hemos recibido, porque tenemos un comité de recepción de zonas comunes, hasta que no recibamos no empieza la garantía. Pero están metiéndose a la piscina, están alquilando el salón social, están usando el parque infantil. Yo te digo una cosa, Álvaro, esto sí es, cuando usted no recibe algo, o lo devuelve o no lo usa. Pero no me salga con el cuento de que no me ha recibido la piscina, pero la administración paga el mantenimiento de la piscina, le echa químicos a la piscina, el sábado eso parece un Confama lleno de gente allá metido, y no hemos recibido. No. En mi concepto, insisto, puede que otro abogado diga algo diferente, pero desde el momento en el que el primer copropietario se metió a la piscina está recibida. Que lo que va a pasar después es que si se reclame o no la garantía, que la piscina tiene filtración, que tiene fisura, eso es otra cosa. Entonces no nos llamemos a engaño con que la garantía solo empieza a correr el día que firmamos el acta de recepción de zonas comunes, porque la verdad eso no es así. Y para contestar en concreto lo que yo te decía de la ley 400 del 97. La ley 400 del 97 de entrada, ¿qué son? Nos dice, ¿qué son acabados o elementos no estructurales? Son las partes y componentes de una edificación que no pertenecen a la estructura o a su cimentación. ¿Y qué es un elemento o un miembro estructural? Es el componente del sistema estructural. Ahora, ¿y qué es el sistema estructural? Entonces, el sistema estructural es un ensamblaje de elementos diseñado para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. En estricto sentido, ¿qué son las estructuras? Las vigas, las columnas, las planchas y los muros de carga. Por lo tanto, si yo tengo una fisura o un descascaramiento en la pintura de la fachada,
pues eso no hace parte de la estructura, eso no soporta las líneas, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas horizontales, por lo tanto no es un problema estructural, es un problema de acabado y estamos en una garantía de 1 año y no en la garantía de 10 años. ¿Sí? Y como les decía, muy oportuno ese tema. Y tú utilizaste una frase, no nos llamemos a engaños. Eso es muy importante. O sea, partamos de la transparencia. Siempre que hagamos una reclamación y se supone que la constructora debe partir de lo mismo, ¿cierto? Pero no hay que llamarse a engaños, porque eso lo hemos visto, que es que no recibimos. Y llevamos 2 años metiéndonos a la piscina, utilizando el ascensor. Ya se recibió o no lo hizo. ¿Cierto? Entonces vos que están en ambas caras de la moneda, has estado acompañando a los constructores y la PH, ya sabes cómo son las cosas. Eso nos deja muy claros. Aquí hay una, no sé si es pregunta o si es una pregunta que nos hacen, yo no creo que sea de garantías o tiene que ver con algo más de la utilización del reglamento de la propiedad horizontal, pero te lo voy a leer. Dice Kerima Orozco, Kerima, gracias por acompañarnos con estas dificultades y esto tan accidentado que tuvimos hoy. Entonces dice, buenos días, en mi conjunto el constructor en el reglamento deja un área común interna al lado de la oficina de administración y le deja en el reglamento autorización al consejo y a la administración para instalar una tienda y la licencia dice residencial. ¿Esto es correcto? Gracias. Es un tema de la utilización y el destino de una zona común. Es lo que veo yo, ¿cierto? Pero está en manos de la asamblea, que es quien reglamenta, o sea, quien define el destino de las zonas comunes o el reglamento, ¿no, Luis? Ahí ya no es un tema de garantías. Claro, no, y más allá de eso, es un tema de plan de ordenamiento territorial, como lo dice tu pregunta, la persona que nos acompaña. Por lo general, el reglamento trae cuál es la destinación del edificio conjunto. Por ejemplo, en este conjunto que te cuento que tenemos aquí en la vía entre Cartagena y Barranquilla, en el reglamento se estableció como uso residencial y turístico, y ahora tenemos una pelea tremenda porque, pues, imagínate, es un conjunto al lado de la playa en la vía entre Cartagena y Barranquilla. Pregúntame cuántos apartamentos están en Airbnb, entonces todos. Y hay muchos propietarios que se oponen al uso turístico, al alquiler por días, porque los visitantes no cuidan las zonas comunes, que hacen parrandas en las piscinas, que hacen mucha bulla. Y entonces quieren cambiar la destinación de residencial y turístico a solo residencial. En este caso, me imagino que la pregunta va orientada a eso, a tener un inmueble con una destinación comercial al interior de la copropiedad cuando el reglamento establece que el uso es solo residencial. Pero en ese caso, yo creería que esa autorización sí debe provenir de la Asamblea de Copropietarios, porque más allá de que el reglamento diga que se puede utilizar o alquilar por parte de la administración, la destinación comercial sí requeriría una autorización de la Asamblea. Y en todo caso, lo que te digo, mirar si en el plan de ordenamiento territorial, en el cuadrante donde está ubicado el edificio conjunto, autorizan actividad comercial. Ok, Luis, muchas gracias. Yo creo que Karima, alguna línea te dieron, ¿cierto?, para que continúes con tu proceso. Los voy a invitar a que nos avancemos un poquito con Luis, porque pues tuvimos este retraso hoy tan accidentado que arrancamos, pues, este ingreso tan accidentado, y ya van siendo falta un cuarto para las 10, y teníamos planeado más o menos hasta las 10:20, y para desarrollar todo el tema, sí nos falta un poquito. Entonces pensaría yo que démosle como tránsito al tema y vamos preguntando al final. ¿Les parece? Álvaro, a mí sí me parece, y como yo soy el expositor, entonces hágale. No, mentiras. Les quería dejar este concepto entonces. Miren, ténganlo muy claro, es en serio. Es como con las pólizas de seguros. Cuando o con los contratos bancarios, que te dan una hoja grandísima llena de letrica chiquita, usted le pregunta al cliente, al usuario del banco en una demanda, señor, ¿usted leyó eso? Si el señor dice que sí lo leyó, entonces usted le dice, ok, usted lo leyó, yo lo informé, ¿para qué firmó? Y si el señor dice, no, no lo leí, si no lo leyó, ¿por qué firmó sin leerlo? Son procesos que se ganan con una pregunta. Estos procesos son iguales, lo que te digo es preguntarle al ingeniero en la audiencia,
ingeniero, con conformidad a lo que usted hizo en sus estudios y en sus análisis, ese daño es suficiente para que potencialmente se afecte la estabilidad de la obra o para que la obra llegue a colapsar o amenace ruina. Si el ingeniero dice que no, es un problema de acabados o elementos no estructurales. Si dice que sí, es un problema de estructura y ahí estamos en la garantía de 1 año o de 10 años. Ya esto es un tema más académico, siempre hemos discutido, hombre, la garantía de acabados debería ser por lo menos de 5 años. Es que una garantía de 1 año para un inmueble es muy poquita y ahí es donde se pierde un poco la esencia de la garantía, pero pues es lo que tenemos y de ahí para allá es muy complicado. Y aquí viene lo otro que les decía. Entonces, listo, se reúne el Consejo de Administración, el administrador. Luis, Dime. discúlpame un segundo. Una cosa es la garantía, que eso tiene que ver con lo primero que nos explicaste. Yo tengo garantía de 1 año, ¿cierto? Sobre un piso. Eso me lo da la constructora. Pero sobre ese proveedor, Corona, Pintuco, no sé, Roca, cualquier sea, él me puede responder a mí sobre ese producto, ¿no? Lo que Porque puede ser pasa, unas Álvaro, garantías diferentes. claro, lo que pasa es que ahí vamos a tener un problema y es que por lo general la defensa del proveedor va a ser que el piso se desprendió no porque fuera de mala calidad, sino porque la instalación estuvo mal hecha y la instalación es del constructor, ¿sí? Pero también te aviso que la garantía puede ser diferente sobre los materiales y el proveedor de los materiales, pero por lo general esa garantía de bienes muebles es de 1 año también, es de 1 año y es muy difícil. Pero sí, en este caso, me acuerdo que como abogado de una constructora tuvimos una pelea porque el baldosín de la piscina se empezó a desprender, la administración le reclamó a la constructora le reclamó al proveedor y la defensa del proveedor fue, el baldosín está bueno, es que está mal pegado. Y yo no fui el que lo pegué, el que lo pegó fue usted. Entonces, de ahí para allá, yo no tengo nada que hacer. ¿Sí? Ok, entonces, vamos no sé si me ayudan con alguien que tiene un micrófono abierto por ahí. Sí. Gracias. Entonces, listo, llegamos al punto. Tenemos un daño, hay humedad, hay filtración, se está descascarando la pintura de la fachada, el piso del salón social se levantó y se reventó, no sirven los citófonos, lo que sea que queramos reclamar. Hay filtraciones de agua, yo tuve también un proceso en un edificio que cuando llovía más en el sótano que afuera porque había filtraciones tremendas en la placa del sótano, en fin. Entonces vamos a presentar la reclamación. Primera cosa, muchachos, y por eso les digo reclamen. Cuando usted presenta la reclamación, inmediatamente suspende el término de garantía, el término de prescripción. Le resulta que la garantía lleva 11 meses y medio. Usted presentó la reclamación, de ahí para allá se puede gastar 5 años de proceso, pero con la presentada de la reclamación interrumpió el término de caducidad. Eso es muy importante. Ahora, si usted, imaginémonos que llevo 11.5 meses. Presenté mi reclamación. El constructor se demoró y me contestó y toda la pelea con el constructor pasaron 6 meses. ¿Qué dice la ley? La demanda deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía. Pues, por ejemplo, ahorita tengo un proceso que nos citaron a una audiencia de conciliación en el año 2018, yo como abogado de la constructora. El día de la audiencia de la conciliación no llegamos a ningún acuerdo y con esa acta de no acuerdo o con esa constancia de no conciliación me demandaron en el 2021. Entonces, le comentaba yo a Álvaro, el proceso lo ganamos ayer. ¿Y por qué lo ganamos ayer? Porque usted debió demandarme dentro del año siguiente a la expiración de la garantía. No puede ser que usted me llame a la audiencia de conciliación en el 2018 y se quede con el acta de conciliación guardada 3 años. Tiene que presentar la demanda a más tardar dentro del año siguiente. Entonces, resulta que yo recibí el conjunto el 10 de febrero del año 2019. La garantía de líneas vitales me corre hasta el 9
de febrero del año 2020. Ese día se termina la garantía de acabados y líneas vitales. Y a partir de ese día tengo un año hasta el año 2021 para presentar la demanda, febrero del 2021. Si usted me trae el caso hoy, agosto del 2021, le voy a decir, oiga, qué pena, pero la garantía se extinguió en febrero del 2020 y la demanda tenía que presentarla dentro del año siguiente. Estamos por fuera de tiempo para presentar la demanda. Entonces, eso es muy importante, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y lo segundo, que es lo más importante, es cuáles son los requisitos de la reclamación y en concreto de la demanda. Entonces, cuando la presentación sea que se cumpla con la garantía, que se repare el bien o que se cambie por uno nuevo o que me devuelvan el dinero, la demanda deberá tener los siguientes requisitos: identificar el producto, la fecha de adquisición o prestación del servicio, y esto es lo más importante, las pruebas del defecto. Entonces, si estoy en una reclamación de acabados o líneas vitales, las pruebas pueden ser muy sencillas. Se está descascarando la fachada, aportó fotografías. Tengo filtraciones de agua, aportó videos. Se reventó el piso del salón social, las fotografías igualmente o los videos. Digamos que esas pruebas no son tan difíciles, pero resulta que tengo una fisura o tengo una grieta o tengo un problema que afecta la estabilidad de la obra. Señores, en ese caso no es suficiente con aportar fotos o con aportar videos. En esos casos no es suficiente con decir que trajimos un arquitecto y el arquitecto dijo que sí, que ahí había riesgo. Yo les recomiendo en esos casos que se asesoren de firmas de arquitectos o de ingenieros especializados en estructuras o especializados en patologías de estructuras que les puedan certificar de manera técnica y científica que esa reclamación por filtraciones de agua, por falta de impermeabilización, por fisuras, por grietas, efectivamente afectan la estructura y que hay riesgo de colapso. Y además que esos conceptos técnicos sean suscritos por personal idóneo. Me explico. Algún día me trajeron un concepto técnico diciendo que un edificio se iba a caer y el señor que lo firmó era un arquitecto con especialización en gerencia de proyectos. No tengo ninguna duda que puede que sea muy buen arquitecto y que sea un berraco para gerenciar proyectos, pero no tiene la formación técnica y científica para conceptuar si una estructura amenaza ruina o no amenaza ruina. Eso lo hace un ingeniero con especialización en patología de estructuras o un ingeniero calculista, no un arquitecto que administra proyectos. ¿Ok? Entonces también, dime. Discúlpame, que muy oportuno lo que estás diciendo, porque veo que Zulma y algunos de nuestra audiencia están diciendo que es que las constructoras dicen. Recuerde que no es lo que la constructora diga, la constructora puede decir misa, ¿cierto? Lo que dice es o un experto, ¿cierto? Específico de la materia que pruebe, ¿cierto? Con que eso es otra de las cosas de los presupuestos, que a veces no tenemos plata para pagarle a un experto para que genere la prueba. O lo otro es la norma técnica de construcción colombiana. O sea, lo que tiene que cumplir no es que venga que yo, es que a mí me dio la gana de hacerla con 80 centímetros la escalera. No, señor, es que de 1.10. Que es que yo no tengo, aquí veo uno de incendios, que es que en 8 pisos y entonces yo no tengo que poner detectores de humo. No, ¿qué dice la norma? Y no es tampoco lo que digamos nosotros. ¿Qué dice la norma? ¿Qué exige la norma de construcción? Claro, Ahí nos tenemos que poner de acuerdo. No, y en este punto, Álvaro, yo lo que quiero dejar claro es que es un problema de carga probatoria. No es lo que diga la constructora, es yo como copropiedad, qué pruebas debo recaudar para tener buenas probabilidades de éxito en un proceso judicial o en un proceso de reclamación. No estoy diciendo qué es lo que diga la constructora, estoy diciéndole al copropietario, al administrador de la copropiedad: ¿quieres presentar una reclamación por falla estructural? Te recomiendo que cuando presentes la reclamación tengas pruebas técnicas suficientes elaboradas por personal idóneo
de que ese elemento sobre el cual estás reclamando efectivamente obedece a un término, a un concepto estructural, según la definición de la Ley 400 del 97, y que esa reclamación efectivamente afecta la estabilidad de la obra o que la misma pueda amenazar ruina. Porque de lo contrario, y ahí sí te pongo en el caso contrario, para la constructora es muy fácil decir una de dos cosas: o que usted no probó que se trataba de una falla estructural y la carga de la prueba le tocaba a usted, o yo como constructor en mi planta de empleados tengo 55 ingenieros y pues con esos ingenieros que no me cuestan un peso porque les pago sueldo, voy a hacer un concepto para desvirtuar tu pobre concepto técnico. Entonces, esto no es lo que diga la constructora, estoy planteando un escenario judicial en donde le tengo que llevar al juez la prueba concreta de que mi reclamación sí obedece a una falla estructural y no a una falla de acabados. Insisto, porque si el daño se te presentó en el año 5, después de haberse entregado el edificio, si lo decimos que es acabados, estás por fuera de garantía. Si decimos que la falla estructural, estás adentro de la garantía. Y perdónenme que me quiera, bueno, no voy a hacer esto ahora, pero en lo que les conté al final, al principio de la presentación, en este caso de Peñas Blancas en Bogotá, lo que estaban reclamando era la caída de las placas de mármol de la fachada, un arreglo que cuesta 10.000 millones de pesos. ¿Y qué les dijo la juez? ¿Qué les dijo la superintendencia? ¿Y qué les dijo el Tribunal Superior de Bogotá? Eso no es estructural, es de acabados, y como es de acabado, la garantía es de 1 año y hasta luego. Entonces, el tema no es lo que diga la constructora, el tema es que si yo quiero en realidad tener éxito en mi reclamación, debo tener las pruebas suficientes para convencer a los jueces de que lo que estoy reclamando es una garantía estructural y no una garantía de acabados. Luis, la importancia que los colegas tengan un sistema de gestión, que tengan un plan de mantenimiento, que tengan todo documentado, porque eso permite documentar, trazar y medir. Y cuando uno tiene todas sus pruebitas, eso es muy más sencilla la cosa. Lo que uno, venga, ¿quién tomó foto hace 2 años? ¿Quién tomó foto hace 1 año? Que es que se fue la administración y no dejó nada, que es que una cosa, o sea, es responsabilidad de nosotros dejar la información de la copropiedad para posibles temas que se presenten a futuro. Claro que sí, Álvaro. Déjame, te cuento una anécdota rapidita. Eso es muy común. Sacan a un administrador por malo porque dejó acabar el edificio, porque no, Llega el administrador nuevo, llama al abogado, miércoles, estamos por fuera de la garantía, pero hay una posibilidad. ¿Alguna vez hicieron una reclamación? La reclamación interrumpe el término. Pues madre, sí, pero no sabemos eso dónde quedó porque el administrador que se fue no dejó nada. No dejó nada. Y si hubiéramos tenido la cartica con el recibido que se presentó hace 1 año o hace 1 año y medio con el administrador viejo, pudiéramos haber salvado la demanda porque hubiéramos tenido la prueba de que interrumpimos la prescripción, por ejemplo. Por eso nuestra invitación, y que valga este espacio para promocionar el curso que tenemos de transformación digital, ¿cierto? Porque yo soy el presidente de mi consejo y tengo una persona muy adulta en el consejo, y que todo tiene que ser en papel. Y yo le decía, no señora, venga, ya ahora es más fácil tener un drive y que ahí nos van dejando todas las evidencias, todas, que no sea que un administrador se fue, vino, lo otro y se quede, ¿cierto? Y el presidente debe constatar que se deje las actas, los planes de mantenimiento, las garantías, o sea, toda esa evidencia, todo ese acervo probatorio en algún caso, ¿cierto? Quede ahí grabado en un drive. Es más fácil manejar un drive, ¿cierto?, que manejar papeles, que mucha gente arranca, sale y se va. Puede ser también en papel que quede, no estoy diciendo y no estoy contrariando que quede en papeles, pero ambos, o sea, entre más evidencia dejemos, entre más documentación tengamos, mucho mejor. Yo creo que le acabamos de responder a la señora Silvana Saldarriaga, que dice, doctor, si se reclama sobre el tiempo con respecto a acabados y líneas vitales, pero la constructora dilata, la respuesta y trabajos por pandemia, incumplimiento de las operaciones, etcétera, hasta que se agota el tiempo de garantía, entonces, ¿cuál es el proceder?
de alguna manera parcialmente le hemos dado, yo creo que respuesta, le has dado vos respuesta, Luis, no yo, ¿cierto? O no sé qué más le podíamos dar respuesta a la señora Silvana. Claro, entonces lo primero, señora Silvana, es que tenga claro que en el momento en que se radica la queja, se interrumpe el término de prescripción. Entonces no es que entonces la constructora se va a demorar, ay, ¿cuánto falta? Falta 6 meses. Mamémosle gallo 6 meses a esta gente para que se les acabe el término de la garantía. No, en el momento en que usted presenta su reclamación, interrumpe la caducidad o el término de la garantía y eso es muy bueno. Pero además es que la constructora, por ley, y esto es la diapositiva que tenemos aquí presente, tiene unos términos para contestar y tiene unos términos para atender la reparación. Y si no lo hace, dentro de esos términos tiene unas sanciones. Entonces les explico un poquito. En caso de acabados, que es justamente lo que usted nos está preguntando, se presenta la reclamación. Muy importante, siempre tratemos de tener constancia. Como les decía hace un rato, la reclamación puede ser personal en las oficinas, puede ser por vía telefónica, pero pues para ayudar a lo que nos decía Álvaro, es mejor o lo haces por escrito y vas y la radicas y que te sellen el recibido, o la haces por el buzón de quejas y reclamos en la página web o por un correo electrónico. Es muy importante que tengas constancia de que radicaste tu reclamación. Después de que tú tienes la constancia de radicar la reclamación, en los 5 días hábiles siguientes, la constructora, ojalá de común acuerdo con el administrador, tiene que programar una visita al inmueble. ¿Para qué? Para verificar la reclamación. O sea, si yo estoy reclamando que la pintura está desgastada, que tengo filtraciones, que tengo humedad, que tengo grietas, pues es muy difícil que la constructora me responda si no han visitado el inmueble. Entonces la ley me dice, desde el día en que recibes la constancia, tienes 5 días hábiles para programar la visita. Y la visita debe, una vez tú hagas la visita, tienes 10 días hábiles que se pueden prorrogar 10 días más para entregar una respuesta de fondo. ¿Ok? Esa respuesta obviamente pues puede ser negativa. Puede ser que la constructora te diga, no, no voy a atender esa reclamación porque se debe a falta de mantenimiento, porque ya venció la garantía, porque es por culpa de los copropietarios que no hacen un adecuado uso y que, no sé, tengo conjuntos donde se taponan las cañerías, pero es porque eso han encontrado hasta pañales en las tuberías. Y de ahí para allá cantidad de cosas. Entonces la constructora es solo un tema de garantía, es un tema de mal uso por parte de los copropietarios, no voy a responder, pues ahí termina la cosa si la respuesta es negativa, y si la respuesta es positiva, la constructora tendrá 10 días hábiles para iniciar la reparación. No es que en 10 días hábiles tenga que arreglar lo que se está pidiendo que se arregle, porque posiblemente la reparación dure más tiempo, pero por lo menos debe en los siguientes 10 días hábiles posteriores a la entrega de la respuesta iniciar la reparación. Y de entrada, pues de una vez les digo, ¿qué pasa si la constructora no contesta? Vamos a decir que si dentro del término señalado por la ley no se da respuesta, primero, se tendrá como indicio grave en su contra. Es decir, el día que vayan a una demanda, le vas a decir al juez, yo presenté la queja y no me contestaron en tiempo, y el juez va a tener eso como un indicio grave en contra del constructor. La negativa comprobada del proveedor a recibir una reclamación dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la ley y también será dada como indicio grave. O sea, no solamente no contestar en el término, sino negarse a recibir la reclamación. Y las multas pueden llegar hasta multas hasta por 2.000 salarios mínimos, que mal contados son 2.000 millones de pesos para la constructora, cierre del establecimiento de comercio por 180 días y para las personas naturales multas hasta por 300 millones de pesos, 300 salarios mínimos. Entonces, en caso de que la constructora no te quiera contestar o se esté demorando, existen canales a través de la autoridad correspondiente, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, no solamente virtuales, sino también presenciales en las diferentes ciudades, para interponer la queja y se inicie el trámite sancionatorio en estos términos.
Ok. Luis, voy a unir dos preguntitas aquí. Una es de Silvana Saldarriaga, ¿cierto? Que sobre el mismo tema dice, ¿se puede tomar como reclamación de garantías mensajes escritos de WhatsApp con fotos y videos? La respuesta en principio es que sí, pero te haría una recomendación y es a quién le mandaste el WhatsApp. Por lo general, las constructoras tienen una línea para recibir esas quejas. Entonces, no es que yo le mandé el WhatsApp a la niña de ventas, que es la que siempre me atiende, o yo le mandé el WhatsApp al gerente, que es amigo mío, y resulta que el gerente cambiaron de gerente, o la niña de ventas se fue de la oficina y se fue de la empresa, o no hay forma de establecer que eso es así. Entonces, yo te digo, como abogado se puede pelear y uno puede decir que sí, que se presentó la reclamación y que la reclamación por mensaje de texto es válida y que puede hacerse y tener en cuenta como prueba en un proceso. Pero por recomendación, siempre sería bueno que se haga a través de los canales que la empresa constructora tiene para ese tipo de cosas. Ok, y la otra es del señor José, que yo creo que él pregunte, yo creo que esta es la respuesta, pero quiero que te la des vos, Luis. ¿Los peritos deben estar registrados y estar avalados por la jurisdicción donde se presentan los reclamos? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es muy sencilla. Eso ocurría antes, es decir, hasta el año 2012, 2013, por allí, había una situación que se llamaba la lista de auxiliares de la justicia, donde se inscribían los peritos. A partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, eso desapareció. Y lo que tenemos que probar hoy es que el perito que nosotros escojamos sea idóneo para rendir el dictamen pericial de qué se trata. Entonces era el ejemplo que les ponía. Yo no creo que un arquitecto con especialización en gerencia de proyectos sea el idóneo para hacer un dictamen pericial respecto de fallas estructurales en un edificio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la recomendación es siempre que busquen un experto que tenga la idoneidad académica y la experiencia profesional adecuada para el tipo de estudio que se va a hacer. Pero ese requisito de estar inscrito en la lista de auxiliares de la justicia hoy día ya no aplica. La otra alternativa es que la Superintendencia de Industria y Comercio sí tiene una lista de peritos inscritos ahí, pero no es obligatorio acudir a los peritos de la super. Es una alternativa que está allí, un servicio que presta la superintendencia por si los ciudadanos no conocen o no tienen acceso a alguna otra persona especializada, pues lo hagan a través de este tipo de contactos. Ok. Me está levantando la mano José, que le acabamos de dar respuesta. No sé, José, si ya te dimos respuesta o tienes algo más que preguntarnos. Anderson, le podemos abrir el micrófono a José si quiere o por el mismo chat, como usted quiera, José. Silencio en la sala. Bueno, otra cosa. Continuemos entonces, Listo, Luis. Álvaro, a ver si vamos cerrando tal vez. Muy importante, el contenido de la respuesta. A veces las constructoras no dicen nada o responden con ya formatos preimpresos y casi que con frases preelaboradas. Es muy importante que diga que la respuesta debe expresar por escrito y de manera sustentada las razones para aceptar la reclamación, para hacerla efectiva de forma diferente a la solicitada o para negarla, con las pruebas que justifiquen su decisión. El escrito y las pruebas deben ser entregados al consumidor al momento de informarle la decisión correspondiente. Entonces, si ustedes presentan la reclamación a la constructora y la constructora decide que no va a atender las reparaciones que se están reclamando, no basta simplemente con que diga que no, sino que tiene que justificar las razones por las cuales no y además entregar las pruebas que justifiquen la decisión. Si no lo hace, se entenderá que no respondió y tendrá las sanciones de las que hablamos hace un momento. Y por último, quiero contarles el procedimiento para la garantía de estabilidad, que es un poco el mismo, solo que los tiempos cambian. Se presenta la reclamación, se deja constancia, hay 5 días para programar la visita, pero cuando se trataba de acabados,
la respuesta se tenía que dar dentro de 10 días hábiles prorrogables por otros 10, cuando se trata de garantías por estabilidad de la obra. Después de la visita hay 30 días hábiles que son prorrogables por otros 30 para dar respuesta. Si la respuesta es positiva, el productor o expendedor reparará el inmueble restituyendo las condiciones de estabilidad requeridas conforme a las normas de sismoresistencia vigentes con que fue diseñado. Digamos que esta es la diferencia en el trámite, el contenido de la respuesta, las sanciones. Creo, Álvaro, que eso es un poco el tema que teníamos para hoy de parte mía. Y no sé si estos minuticos que nos quedan los utilizamos más bien para contestar preguntas o para que terminemos con el tema del sorteo y lo demás que tienes planeado. Claro que sí, teníamos planeado más o menos hasta las 10:20, 10:30. Yo creo que pues, con el tiempo perdido al inicio, pero igual nos rindió bastante. Ha sido muy enriquecedora esta charla, Luis. Yo te agradezco mucho. Me gusta mucho ese estilo tuyo, profundo, pero a la vez muy cercano, ¿cierto? Que cuando a veces tenemos profesionales del derecho, algunos son muy técnicos y uno no alcanza a digerir esos temas técnicos, ¿cierto? Y lo que necesitamos es que la información llegue a todos. Entonces yo te agradezco mucho siempre este apoyo, esta colaboración. Aquí vemos el teléfono de Luis, ¿cierto? En sus dos oficinas, sus dos sedes, Medellín, 313-78-79-80 y 307-37-1332. Y en Barranquilla, 320-517-9689. Aprovecho y muchos saludos a Horacio Torres allá en Barranquilla, un líder de la PH en Barranquilla. Correo luisplata@gmail.com, muy fácil, Luis Plata es el nombre, el que nos genera la plata, luisplata@gmail.com. Plata López, abogados@gmail.com, ahí los tienen, tómenles una fotografía a la pantalla, escríbalos. Y bueno, pasemos entonces a dos cositas. Primero, anuncios parroquiales. A ver, Detodos.com es una comunidad virtual para la propiedad horizontal, donde hace un año estamos. Venimos entregando contenidos gratuitos hace un año a toda nuestra comunidad. Felices, ya somos alrededor de unos 2.800 administradores, cada vez somos más. Y para nosotros es muy satisfactorio comenzar a subir el nivel de informalidad que tenemos los administradores de propiedad horizontal, ¿cierto? Y parte de lo que hoy de esta charla y lo que mostrábamos y una de las conclusiones es, a ver, lo que me permite hacer a mí una garantía es tener conocimiento, es tener información clara o sea, clara, veraz, concreta, ¿cierto? No cuentos. Yo creo que es muy, muy importante que estudiemos. Y en ese sentido los quiero invitar entonces a realizar dos cursos en nuestra plataforma, que son el curso de la norma técnica sectorial 602, son alrededor de unas 6 horas de grabación con dos ingenieras y una comunicadora que fueron las pioneras y las que diseñaron esta norma. O sea, una cosa es la norma, pues que la diseñó, perdón, y Contec y Fede Lonjas, pero otra cosa es cómo, esos qué, cómo los hacemos. Eso fue lo que hizo 360 a través de esas ingenieras que están ahí. La recomiendo, es muy aquí, no sé si hay personas que la hayan hecho dentro de la audiencia, pero la recomendamos mucho porque vamos conociendo eso, podemos entrar a mejorar muchas cosas de nuestra administración. Y el segundo curso que estamos hoy promocionando es el de transformación digital, trabajo colaborativo bajo Workspace. O sea, para nadie es un secreto que quien no se meta a estos temas, y lo hablábamos Luis, vos y yo antes de iniciar la charla, que veía yo a Luis como todo un tiktokero, me mostró la lámpara, mire sus audífonos, su micrófono. O sea, si no nos metemos en este tema de la transformación digital, manejar un drive, manejar, o sea, una nube, comenzar a trabajar todos los temas, no vamos a poder lograr eficiencias y optimizaciones necesarias para nuestras empresas y para las administradoras, para los edificios que administramos. Entonces, me disculpan el espacio comercial, pero hombre, Detodos.com vive de sus ingresos. Entonces, los invito también pues a hacer esa compra. Tenemos una promoción por el ser el mes del administrador. Cada curso está en 42.000 pesos, más IVA son 48.000 pesos. Los dos los pueden llevar en 79.800 pesos. Me parece que 50.000 pesos no hacen ni pobre ni rico a nadie.
Entonces, los invito a revisar las fichas técnicas, hacerlos, pueden hacerlo en un año, acuérdense que son grabados, tienen certificación. Bueno, pasando entonces ya a la rifa o al sorteo, Luis, te invitaría a hacer la pregunta, ¿cierto? Y el primero que nos responda y que vos valides que esa sea la respuesta, pues será la persona que se lleva la asesoría gratuita virtual con usted, contigo, Luis, y que vos nos des el alcance, pues es 1 hora, 2 horas, ¿cierto? Sobre qué tema o lo otro. Y el que quede segundo, o sea, que responde que haya que de forma satisfactoria, pero haya quedado segundo, va a tener el acceso a uno de nuestros cursos básicos, que es el de términos y definiciones de la norma, ¿cierto? Lo podrá hacer entonces. Entonces, Luis, invita, hace la pregunta, por favor, y la gente nos va a responder de forma inmediata en nuestro chat. Gracias, Álvaro. Bueno, entonces, no, primero para nuevamente pues agradecerte a ti, a la comunidad de todos y a todas las personas que se conectaron la mañana de hoy y que dedicaron su tiempo pues a escucharnos y acompañarnos, la verdad pues esperando que haya sido útil esto por lo menos para despertar inquietudes, dudas, para despertar de alguna manera la necesidad de empezar a conocer de estos temas y de saber que hay que, como tú lo dices, capacitarse y asesorarse bien para, estamos jugando con el patrimonio de los copropietarios y como lo decíamos en el video de invitación, pues yo he conocido gente que literal se han gastado su vida ahorrando o pagando un crédito hipotecario de 25 años para tener su inmueble y se les va todo al piso por una reclamación mal hecha o porque una constructora no responda. Eso por una parte. La idea es entonces ofrecerles la posibilidad de que se contacten con nosotros en un espacio virtual. Nosotros tenemos programado más o menos una consulta de 1 hora, que pues obviamente no va a ser con cronómetro y que si a la hora no hemos terminado lo cortamos. La idea es que se contacten con nosotros para que nos hagan todas las dudas o las preguntas, las inquietudes que tengan pues en este tema de garantías o si el tema de recepción de zonas comunes o cualquier tema relacionado con la propiedad intelectual de manera completamente gratuita. La idea es pues que sean ojalá administradores o copropietarios que hayan participado en la charla el día de hoy. Y la pregunta, bueno, y pues obviamente que la programemos a través del correo electrónico, nos contacta y dice, mire, yo fui el que me gané la rifa del webinar y le contestamos proponiéndole qué día podemos reunirnos y pues obviamente si en la fecha que nosotros proponemos no le sirve porque está ocupado o lo que sea, nos ponemos de acuerdo. Luis, disculpame antes de que inicies la pregunta, me dice por aquí Zulma que el primer número le falta un número, el primer número telefónico, 313-78-7980, ¿es fijo o es? No, es 313-787-9800. 00, falta un cerito ahí. Falta Igual un les teníamos cerito. el segundo, pero muy bueno la aclaración, Zulma, muchas gracias por estar tan atenta. Sí, y bueno, y afortunadamente no es difícil, es 313-787-9800. Ok. Gracias. Avancemos con la pregunta. La pregunta, ¿cuántas veces tomé agua? No, mentiras. Hombre, Luis. No, una fácil. ¿Cuáles son los dos tipos de garantía que sobre bienes inmuebles trae la ley 1480 y el término de vigencia de cada una? Bueno, entonces mientras van respondiendo, yo continúo con alguna información de anuncios parroquiales. Vamos a tener una charla muy interesante con una empresa muy grande aquí en Colombia y con sede en Medellín que se llama Soportica. Es de las primeras empresas que trabaja el Facility Management, o sea, en sus 6 dimensiones, porque para los administradores y en Colombia lo que entendemos por Facility Management es solamente el tema como de mantenimiento. Cuando el Facility Management que acompaña esto que estamos hablando, habla de gerencia de proyectos, gerencia de espacios o gestión de espacios, habla de sostenibilidad y energías renovables, habla del asset, que es el tratamiento financiero e inmobiliario del activo. Y creo que se me va uno, pero bueno, eso lo vamos a tratar en una charla más o menos, le estamos especificando al finalizar el mes. Y tenemos un nuevo aliado que se llama Extra, con todo el tema de código de colores. Les estaremos contando, atentos a nuestras redes, a nuestros correos. Estaba un poquitico neciecito con los correos, pero ha sido
Yo sé que de pronto dicen, oiga, se me está convirtiendo de todos en spam, pero es que hay mucha información que enviar, ¿cierto? Y que contarles. También quiero contarles que se viene el Congreso Nacional de PH por la lonja de Medellín y Antioquia, y nosotros ahí tuvimos una alianza muy interesante, y a todos los que estén inscritos en netdetos.com van a tener un 20% de descuento en ese congreso, que realmente es muy maduro, lleva ya realizándose como congreso hace más o menos unos 4. Es un congreso que junta alrededor de 600, 700 personas, y que van a ver la información. Es muy, muy interesante que estén ahí para discutamos, para que se conecten, ¿cierto? Es otra visión de las cosas que tenemos desde la lonja y desde todos.com. Yo creo que vale la pena conectarse. Te recuerde, 20% en esa conexión. Bueno, ya tuvimos los anuncios comerciales y parroquiales del momento, y por aquí entonces vamos a revisar a ver cuáles fueron las respuestas. La Ceja Antioquia, a ver que me perdí yo aquí hablando. José, se me fue por error la mano, ya eso ya lo habíamos pasado. Pasillos, Nidia. Va, por aquí nos dice Sandra Inés Vázquez Ramírez, si estoy haciendo el curso de la norma técnica, es súper bueno, súper recomendado. Entonces, Sandra, muchas gracias. Te voy a llamar para que nos des un videito de testimonio. Te agradezco. Dice por acá, antes dice Silvana, caos y líneas vitales. Álvaro. Señor. Por aquí Anderson, de nuestro equipo de comunicaciones, Sí. nos dice que el primero que contestó correcto y completo es el señor José. ¿Qué dice José? Acabados y estructurales, 1 año y 10 años respectivamente. Respuesta correcta. Correcta. José, ¿quieres abrir la cámara y darnos el agradecimiento? José, anímate pues. Se me salió a mí el país, es que anímate pues. Hola José, ¿qué más? Sí, aquí tengo como algo aquí de desorden, entonces mejor no prendo la cámara. Tranquilo, no hay problema. ¿De dónde nos escuchás? De Itagüí, Antioquia. De Itagüí, Antioquia. Ah, qué bien, hermano. ¿Y sos administrador? Hago parte de un consejo en el conjunto donde estoy, y pues sí estoy pensando de pronto a futuro también una de mis líneas, por eso estoy atendiendo estas charlas y todas estas cosas, tener como iniciar el proceso para ser también administrador como parte de mi formación. Ok, yo usted lo tengo referenciado, ya sé quién es usted. Sí, señor. Sí, Ok, sí, José. hemos hablado algunas veces, creo, me parece. Algunas veces. De todas maneras, bienvenido, felicitaciones por su premio y gracias por acompañarnos siempre. ¿Quién fue la segunda persona, Anderson? José, que tengas un buen día. Estamos contactándote, o te está contactando Luis Plata para que te ayude con el tema. Pero a José, por favor, que no, más bien le pedimos el favor que nos escriba al correo electrónico para poder contactarlo nosotros. ¿Listo? Bueno, perfecto, señor Luis. Gracias. Y nos dice Anderson que Luis Fernando fue la segunda persona que contestó. Luis Fernando, estás, puedes abrir el micrófono y conversar 2 segunditos. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias a Dios. Primeramente, felicitarlos por este tipo de temas muy interesantes y nos ayudan muchísimo. Y estoy seguro que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo. Nos ayudan mucho en nuestra labor de administradores. Ok. Luis, yo te pregunto, ¿dónde nos escuchás? Desde la ciudad de Cali. Cali, la bonita Cali. Cali, lo demás es Loma, ¿ah? Como nos la echaron a nosotros, a los de Medellín, hombre, sí después. Pero bueno, somos una Colombia muy bonita, hombre, muy grande. Tenemos que trabajar por ellos. Yo a veces me vuelvo como muy emocional y muy con ese tema, pero realmente hay que trabajar duro, hay que conocer muchas cosas. O sea, la gerencia y el crecimiento de nuestras empresas está en el conocimiento. Conozcamos más, estudiemos, ¿cierto? Es la única manera de crecer. Entonces, Luis, felicitaciones. Te estará contactando Valentina y te estará diciendo cómo ingresas a nuestro curso. De nuevo a todos, yo creo que pues, son las 10:26. Sí, Luis, te escucho. Sí, señor, muchas gracias. No, señor Luis, a usted le agradecemos mucho.
A todos, también cierro con esto. Mire, estamos pidiendo algunos daticos en el registro y actualización de datos. Está esa campaña todavía en el aire. Los que ya lo han hecho siguen participando por 4 cursos, o sea, un curso de 4 que estamos sorteando, de el que usted escoja, sea el de transformación digital, el de la norma técnica. Los invito a actualizar sus datos. Eso es nuestro core de negocio realmente, pues, o sea, ahí es donde estamos, donde podemos ofrecerle a ustedes cosas de este tipo. Me pidió Zulman estos días y otras personas una charla sobre incendios. Entonces la estoy buscando para poderla tener acá. Y de esa manera es que les podemos llevar a ustedes contenido de valor. Entonces los invito a hacerlo. Sé que a veces uno dice, venga, otra vez me pidieron los datos, pero invito a que actualicemos los datos, que tengamos esa información clarita, ¿cierto? Para que detodos.com pueda seguir ofreciendo este tipo de información. Entonces, siendo las 10:27, yo creo que cumplimos como con el cronograma. De nuevo, y soy reiterativo en eso, les pedimos disculpas en las dificultades iniciales de conexión, pero tuvimos un problema que se nos cayó el enlace. Pero bueno, aquí estuvimos alrededor de unas 35 personas reunidas. Les agradezco mucho. Que tengan un muy buen día, un fin de semana muy productivo, que descansen con sus familias. Chao, chao, Luis, muchas gracias y te estaré invitando nuevamente. Chao, chao, hasta luego. Gracias, Álvaro. Buen día para todos. Hasta luego. Bueno, señores, chao, chao.